México ya debe más de 20 billones de pesos. No hablamos de una cifra abstracta. Hablamos de dinero que condiciona decisiones futuras del país. La propia Secretaría de Hacienda proyectó para el 2026 una deuda superior a los 20.4 billones de pesos. No sé si esa cantidad la tengas visualizada en tu cabeza, porque en realidad yo no. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que gran parte de los impuestos futuros ya tienen destino. ¿Cuál es? Pagar intereses. Y aquí viene realmente lo importante. Cuando un país se endeuda demasiado, el problema no aparece de inmediato, aparece lentamente. Menos margen económico, más presión fiscal, y eso tal vez ya te diste cuenta, menos inversión útil y menos capacidad de reacción. ¿Y esto qué? Bueno, pues la deuda no solo afecta al gobierno, afecta a la inflación, tasas, oportunidades y estabilidad. Y aquí, pues mientras muchos discuten de política, muy pocos entienden la estructura financiera nacional. Y lo que podemos ver es que la formación de criterio financiero también implica entender esto. Las malas decisiones públicas terminan impactando el bolsillo tuyo. Y la pregunta pudiera ser que no es cuánto debe México. Más bien, te hago la pregunta: ¿quién terminará absorbiendo el costo real de esta deuda? Hay gente adicta a aprender porque actuar les incomoda. Siempre están preparándose. Otro curso, otro mentor, otra estrategia, otro video guardado. Todo: ventas, finanzas, desarrollo personal, coaching, etc. Pero nunca construyen un sistema. Sin estructura no hay libertad. Y el problema no es la falta de información. El problema es que nunca hubo tanta información disponible. Es decir, el problema realmente es que muchos de nosotros, hubo veces, porque también me pasó, es que convertimos el aprendizaje en una forma elegante de procrastinar. Esto porque estudiar no te expone, implementar sí. Y ahí es donde aparecen el miedo, la disciplina, la responsabilidad y la verdad sobre tus hábitos. Lo que la información de criterio financiero exige algo incómodo: tomar decisiones reales con información que muchas veces va a ser imperfecta, y no vivir eternamente aprendiendo. Y yo creo que tú sabes que conoces muchas personas, y yo creo que tú puedes ser una de ellas, que sabe mucho sobre algún tema, pero financieramente siguen en el mismo lugar desde hace años. Una deuda nacional también revela prioridades. Más allá del número de endeudamiento del país, yo creo que la verdadera pregunta es: ¿qué construyó realmente ese endeudamiento? Porque endeudarse no siempre es malo. El problema aparece cuando la deuda crece más rápido que la capacidad de generar valor, que la capacidad de generar dinero para pagarlo. Eso aplica para personas, empresas y países. Mientras muchos discuten ideologías, la estructura financiera sigue avanzando silenciosamente. Más intereses, más compromisos y más presión futura. Y aquí
Por eso, la formación de criterio financiero no consiste solo en aprender a invertir, consiste en aprender a observar sistemas, riesgos y consecuencias a largo plazo, porque una sociedad financieramente débil no se destruye de golpe, se desgasta lentamente. Mientras tú te preocupas porque debes 20,000 pesos, México ya debe más de 20 billones de pesos. Cuando un país necesita más recursos económicos para sostener esta deuda, el entorno económico cambia completamente. Y eso termina llegando a empresas, empleos, créditos e incluso consumo diario. La mayoría solo aprende educación financiera personal, pero muy pocos entienden educación financiera sistemática. Y ahí nace la formación de criterio financiero. Cuando entiendes que tu dinero no vive aislado del entorno económico nacional, porque hay algo más peligroso que una deuda grande. Una población que no entiende cómo le afecta. El día de hoy, la deuda pública afecta a generaciones que todavía ni siquiera están trabajando, que les falta mucho para trabajar. Cuando un país acumula una deuda como en México, también traslada compromisos hacia el futuro. Es decir, que niños que hoy todavía están en preescolar, primaria, crecerán dentro de una economía que ya tiene obligaciones enormes acumuladas. Entonces, si tú tienes un hijo pequeño, ya tienes responsabilidad de deuda. Y entonces aquí está lo importante, la deuda no solo es financiera, también es estructural, porque condiciona presupuesto, crecimiento, infraestructura y oportunidades futuras. Y la mayoría piensa en deuda como los números en general, pero realmente hablamos de capacidad económica nacional. Por eso es que un país necesita algo más que dinero, necesita criterio, exactamente igual que una familia, porque sin estructura, hasta el futuro puede hipotecarse, como ya lo está con tus hijos. México hoy no solo enfrenta una deuda pública histórica, también enfrenta el costo financiero de mantenerla. Y ahí es donde muchos no ponen mucha atención. Porque mientras el país paga intereses millonarios, ese dinero deja de ir a otras áreas productivas. Entonces la deuda pública se destinan cantidades enormes a pagar intereses. Y aunque algunos dicen todos los países tienen deuda, la diferencia está en la capacidad de crecimiento, productividad y sostenibilidad. Porque la deuda sin estructura termina generando fragilidad, exactamente igual que en las finanzas personales. Por eso, la formación de criterio financiero sirve tanto para los individuos como para los países, porque al final el endeudamiento no siempre destruye, pero sí la falta de dirección. Muchas veces, muchos de nosotros criticamos nuestra propia economía personal, sin entender la economía del país, de dónde viene. Con toda esta deuda que ya proyecta México, eso no significa que mañana te van a cobrar 149,000 pesos, pero sí significa algo más, que parte del futuro económico del país ya está comprometido. ¿Por qué? Porque la deuda no desaparece y tú lo sabes si estás endeudado.
la deuda sigue y la deuda te persigue. Igualito pasa aquí. Bueno, aquí lo que sucede es que la deuda se refinancia, se traslada, se administra y mientras crece, más recursos se destinan a sostenerla. Esto puede traducirse en, por ejemplo, menos crecimiento, más presión fiscal y menor capacidad para enfrentar crisis. Por eso, muchas personas sienten que trabajan más, pero avanzan menos. La economía nacional también condiciona oportunidades individuales. Entonces, la formación de criterio financiero exige dejar de mirar solo tu bolsillo, porque en realidad no basta con generar dinero. Aquí lo que sucede es que también necesitas entender el sistema de dónde intentas conservarlo. Cuando una sociedad normaliza vivir endeudada, empieza a replicar ese patrón en todos los niveles. Gobiernos endeudados, empresas endeudadas, familias endeudadas, todo a base de deuda. México ya hoy, y lo hemos visto, proyecta 20 billones de deudas, más de 20 billones de deuda pública. Y aunque muchos creen que eso solo es un tema político, realmente es un tema cultural y financiero, porque las decisiones públicas terminan afectando la inflación, el empleo, las tasas de interés, la inversión y la estabilidad económica, no solo del país, tuya también. Por eso, la formación de criterio financiero empieza dejando de pensar solo en ingresos. Necesitas entender estructura, riesgo y sostenibilidad, porque también endeudarse no siempre destruye, pero depender permanentemente, esta es la palabra clave, de deuda, sí puede debilitar cualquier sistema. Y entonces podríamos ver una pregunta aquí. Si un país no puede sostenerse sin deuda, ¿qué aprendió su población sobre el dinero? La deuda pública sí impacta tu vida. Hay 3 formas silenciosas en las que una deuda nacional termina afectando a toda la población. Primero, más dinero destinado a intereses. Lo que tú ganas, lo que te cobran de impuestos, se va a intereses. Segundo, menos margen de inversión útil. Tercero, más presión financiera futura. ¿Y esto qué? México actualmente ya proyectó una deuda superior a 20 billones. Y cuando gran parte del presupuesto se dirige a sostener la deuda, el crecimiento económico pierde fuerza. Por eso, entender finanzas no es solamente aprender a ahorrar, es entender sistemas. Porque mientras muchas personas esperan a que el gobierno les resuelva su futuro financiero, otros construyen estructura propia para depender menos de todo este entorno. Y eso es formación de criterio financiero. Entonces, en un país que puede endeudarse a tal magnitud, la pregunta es, ¿tu vida financiera también depende de esa fragilidad? Hay algo muy peligroso en normalizar cifras gigantes, sobre todo de deuda. Escuchar que México está endeudado con más de 20 billones, tal vez hoy nos sorprende, pero deberías detenerte un momento, porque detrás de esa cifra hay intereses a diario, compromisos financieros, presión constante sobre la economía. ¿Y esto qué
pues en 2025 el costo financiero de la deuda ya absorbía miles de millones de pesos diarios, solo en intereses. Y se me va a decir, ¿y esto qué? Bueno, pues ese dinero que no construye riqueza nueva, solo sostiene deudas pasadas. Esto ya afecta más de lo que parece. Créditos más caros, presión sobre impuestos, menor capacidad de inversión pública, menor margen ante crisis económicas. La mayoría solo mira su economía personal, pero la economía nacional termina entrando a tu casa tarde o temprano. Y es que la formación de criterio financiero también implica entender el entorno donde se produce ese dinero. Porque no solo importa cuánto ganas, también importa en qué sistema económico estás intentando crecer. La deuda pública no se paga sola. Cada vez que el gobierno adquiere más y más deuda, alguien termina financiando esa diferencia. A veces con impuestos, a veces con inflación, a veces con menor crecimiento. Y entonces, en la actualidad, México ya superó los 20 billones de pesos proyectados. Y esto equivale a más de 149,000 pesos por mexicano. Es decir, si en la actualidad tú tienes un bebé de brazos, tienes un niño en preescolar, tienes a alguien, un adulto mayor, cada uno de ellos ya debe 149,000 pesos por esa deuda. Y el verdadero problema es otro. Mientras más recursos destinan a pagar deuda, esos intereses, menos recursos quedan para infraestructura, para salud y sobre salud. Luego hablamos en otro tema, en otro video, pero tú y yo creo que ya lo sabes. Sobre seguridad ni hablarlo, sobre educación ni igual, o crecimiento productivo, porque no hay. Y aquí muchos se equivocan. ¿Por qué? Porque creen que la deuda pública no afecta su vida diaria. Y contrario a eso, sí afecta, porque el dinero tiene memoria estructural. ¿Qué es esto? Bueno, pues que un país endeudado limita las posibilidades futuras. Aunque hoy todavía no lo estés notando. Hay personas que pueden explicar muy fácil y muy sencillo presupuestos, inversión, deudas, activos, flujo de efectivo, etcétera. Pero su realidad financiera sigue desordenada y eso revela lo muy importante. Entender no es integrar, porque cuando una idea realmente se integra, cambia el comportamiento. Cambiar el comportamiento es evidencia de que el aprendizaje existe, si no, no hubo aprendizaje. Y entonces la mayoría sigue buscando la información correcta y la información perfecta, cuando en realidad evita enfrentar sus propios patrones. Por eso, viven atrapados en consumo infinito de contenido. Escuchan, leen, etcétera, curso tras curso, pero hasta ahí se quedan. Aprenden para sentirse productivos, no para transformar la estructura. Y entonces aquí la formación de criterio financiero no se mide por cuánto contenido consumes, se mide por la calidad de las decisiones que sostienes bajo presión. Exceso de aprendizaje también puede ser una forma de estancamiento. La mayoría de la gente intenta llegar a la
inversión saltándose 2 etapas. Te voy a decir cuáles son. Primero, control. Después, estrategia. Y de por ahí nos vamos a la inversión. Pero muchos solo acumulan contenido financiero sin construir comportamiento financiero. Vas a encontrar mucha información en YouTube, en podcast, en libros, audiolibros, pero solamente lo consumes. Y ese es un error, porque al final el dinero no cambia por lo que sabes, cambia por los sistemas que sostienes todos los meses. Y entonces aquí leer sobre finanzas, escuchar sobre finanzas, seguir a personas que hablan de finanzas, no te vuelve financieramente sólido. Igual que leer sobre ejercicio, no te pone en forma. La implementación aquí crea evidencia y la evidencia crea criterio. Por eso la formación de criterio financiero no consiste en aprender más, sino que consiste en empezar a decidir distinto de manera constante. Entonces, tú en tu cabeza tienes una biblioteca financiera probablemente que puede crecer, pero mientras tu vida sigue exactamente igual por la falta de implementación.